No fue la libertad jamás un pájaro, sino un arado abriéndose paso entre la tierra. No vamos a engañarnos. Buenos días, consejeros del Gobierno de Aragón, directores generales, autoridades de representación civil, política, social, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tan importantes en el día que hoy celebramos. El día 25 de noviembre es un día muy especial para las mujeres y para la sociedad aragonesa. Y este año 2025 lo es todavía más para las mujeres gitanas, las mujeres que cumplen con todo su pueblo 600 años de la llegada a Aragón. Por eso este acto va a vincular los dos contenidos, ambos cargados de dolor, de sufrimiento y también de resistencia y de esperanza. Esta obra, que ahora está tapada, fue elaborada el día que conmemoramos en esta misma sala esa efeméride. Fue una lección de una historia que nunca nos contaron en la escuela. Una opacidad contra la que queremos resistirnos y a la que queremos traer la luz. Es el mensaje de esta mañana. Por eso lo vamos a vincular a la expresión a través del arte, de la escena y de la literatura. Queda mucho por hacer, pero también tenemos mucho que contar. Vamos a combinar la declaración institucional con los mensajes de mujeres y hombres vinculados a las artes escénicas. Bienvenidos y comenzamos. Hoy, 25 de noviembre, alzamos la voz en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Una fecha que no puede ser solo un símbolo, debe ser una declaración colectiva de apoyo, de compromiso y de justicia. En Aragón, miles de mujeres han dado el paso de pedir ayuda. Y detrás de cada llamada, de cada denuncia, de cada silencio roto, hay una historia que merece ser escuchada. Nuestro deber es responder con recursos, con protección, con respeto, porque cada mujer que atraviesa una situación de violencia tiene derecho a sentirse acompañada, nunca juzgada y a saber que no está sola. Teatro. Que el gran teatro del mundo siembre la igualdad. El escenario es el espejo de la vida, donde aprendemos lo que nos distingue del otro, pero también lo que nos acerca. El arte dramático nos impulsa a cuestionar nuestra forma de pensar, a sentir con el otro y a compartir nuestra fragilidad para abrir espacios de reflexión y de cambio. La dignidad, la igualdad y el respeto no son elementos de atrecho, sino la base para crear relaciones más sanas y solidarias. Que el teatro cierre las puertas a la violencia. Respeto.
Queremos hablar de las mujeres y de sus hijos e hijas, de quienes han vivido la violencia en cualquiera de sus formas, física, psicológica, sexual, económica, digital, de aquellas que sufren mayor vulnerabilidad, mujeres del ámbito rural, migrantes, con discapacidad, mayores, de todas aquellas que aún no pueden contarlo, de quienes han salido de la situación de violencia, de quienes han sobrevivido y también de quienes no pudieron hacerlo. A todas ellas las reconocemos y con todas ellas nos comprometemos. Literatura. Los libros abren las mentes y lo que no abren los libros son heridas. La literatura es un puente, nunca será un arma. El 25 de noviembre celebramos un día importante, el Día contra la Violencia de Género. Tenemos que tratarnos bien los unos a los otros. La literatura nos va a ayudar y va a servirnos de camino para que nos encontremos en un mundo de paz, de felicidad y de libertad. La literatura es una esperanza maravillosa. Nuestras manos están diseñadas para amarnos y no para hacernos daño. También queremos dirigir un mensaje claro a quienes ejercen la violencia o la justifican. La responsabilidad nunca es de las víctimas. La violencia tiene un origen y unos responsables, y son quienes la ejercen. No hay excusas, no hay justificación posible. La sociedad no puede permanecer impasible ante quienes dañan, controlan o humillan. Es deber de todos rechazar, señalar y detener esas conductas. La erradicación de la violencia exige, además de acompañar a las víctimas, confrontar las actitudes machistas que la sostienen y promover el cambio en quienes la perpetúan. Cine. Que la igualdad pinte mucho y el abuso nada. El cine tiene el don de poder transformar a quien lo mira. Nos enseña a escuchar, a ponernos en el lugar del otro. Nos conmueve y nos cuestiona. Si cuidamos la forma en la que contamos las historias y cómo nos relacionamos, damos pasos hacia una sociedad en la que el respeto y la igualdad son el día a día. Y la violencia no tiene cabida. Que los finales sean siempre felices.
que la violencia sea solo una ficción. Esta violencia no es lejana, no es invisible. Ocurre en nuestros pueblos y ciudades, en nuestros barrios, en nuestras calles, en nuestras familias. Ocurre en la intimidad del hogar y también en espacios de ocio o laborales. Ocurre tanto físicamente como en entornos digitales. Por eso, no basta con no mirar hacia otro lado. Necesitamos actuar, necesitamos reaccionar. Danza. Que marque el ritmo la danza y no la fuerza. El cuerpo narra lo que las palabras no logran. Cada movimiento expresa una emoción, un vínculo, una lucha. La danza es un lenguaje universal que nos invita al entendimiento y al respeto y nos enseña que cada gesto importa y que el buen trato se practica como un paso de baile para combatir la violencia. La igualdad se construye a cada paso y a cada gesto. Tratémonos bien. Sabemos que la recuperación no es un camino fácil ni rápido, pero también sabemos que es posible
Y en este proceso, el entorno familiar juega un papel esencial. Apoyar sin presionar, acompañar sin juzgar, sostener desde el respeto. Las familias que escuchan, que comprenden y que están presentes son muchas veces el primer pilar de la reconstrucción emocional de las víctimas. Cultura. Que las sonrisas iluminen nuestras vidas. Defiendo la risa como fuerza que transforma y abre caminos hacia la empatía y hacia la igualdad. Cuando nos reímos juntos, nos reconocemos como iguales y generamos vínculos que desafían cualquier tipo de violencia. Por eso pongo la cultura del buen trato como centro de mi trabajo, creando historias que celebren la vida, que promuevan el respeto y que creen una sociedad más justa. Que las lágrimas sean de risa y nunca de miedo. Que no exista la violencia, ni en broma. ¿Hacemos un trato? Tratémonos bien. Hoy, 25 de noviembre, renovamos el compromiso del Gobierno de Aragón con la igualdad, la libertad y la seguridad de todas las mujeres, defendiendo una sociedad donde la violencia no tenga espacio, donde el respeto y la justicia sean la norma. Frente a la violencia, el silencio no puede ser una opción y por ello el Gobierno de Aragón reafirma su compromiso firme y permanente con la protección de las víctimas y la erradicación de todas las formas de violencia contra las mujeres. Se compromete a seguir fortaleciendo los recursos públicos, la atención integral y especializada, la coordinación institucional y la formación a profesionales que están en primera línea desde distintos ámbitos como el educativo, sanitario o social. Continúa apostando por la prevención, la educación y la sensibilización, especialmente con las generaciones más jóvenes, porque solo desde la igualdad se construyen relaciones sanas. Invita a toda la sociedad aragonesa a asumir su papel activo en la familia, en los centros educativos, en el trabajo, en las redes sociales, en cada espacio de convivencia. Todas las personas formamos parte de la solución. Frente a la violencia, rechazo y unidad. Frente al miedo, esperanza. Frente al silencio, compromiso. Cultura. El arte une, la violencia separa. Mi voz es puente entre creadores y público. Yo tengo la responsabilidad de difundir historias que inspiren y eduquen, basadas en el respeto y el buen trato, y que cuestionen estereotipos y clichés. Porque no es solo entretener, sino promover la empatía y la igualdad. Podemos escoger palabras, gestos, que creen puentes y no muros.
Los medios de comunicación y las redes sociales, usadas con ética y sensibilidad, pueden ayudar a lograr una sociedad más justa y libre de violencia de género. La cultura del buen trato tiene sentido. La violencia de género no. Contigo, sin miedo, por una vida libre de violencia. Se dirige a ustedes la vicepresidenta del Gobierno de Aragón. Muchísimas gracias, querida directora del Instituto Aragonés de la Mujer, y amigos y amigas, vuelvo a dirigirme a todos vosotros. Acabamos de escuchar el manifiesto del Gobierno de Aragón para conmemorar este día, el Día de Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y quiero que mis primeras palabras sean de recuerdo, de pésame y de solidaridad para la familia y los seres queridos y amigos de Eugenia Mercedes, la última víctima de la violencia contra la mujer, y que fue asesinada por su pareja hace 3 semanas en Zaragoza. Una muestra de que la violencia contra la mujer no se puede negar y no podemos, ni muchísimo menos, dejar solas a todas y cada una de estas mujeres que sienten miedo, que el silencio y que a veces la vergüenza les deja solas. Su recuerdo siempre estará en nuestros corazones, hoy día 25 y todos y cada uno los días del calendario, para poder con ellos seguir luchando y evitar que hechos como los que ha vivido esta familia, especialmente su hija, vuelvan a ocurrir en cualquier lugar. Con este acto del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Gobierno de Aragón ha querido alzar la voz en representación de toda la sociedad aragonesa y hacerlo contra una triste realidad que vivimos en nuestra sociedad y ante la que solo descansaremos cuando sea erradicada en su totalidad. Hablamos hoy poniendo voz y palabras justas ante cualquier tipo de violencia que sufren las mujeres y que no admite ningún silencio. Todas tenemos el derecho, y aquí muestro también mi propia convicción, de que la libertad para vivir a nuestra propia manera, la seguridad y la dignidad no pueden ser eslóganes. Son principios irrenunciables que toda la sociedad debe garantizar a todos, sin excepción. Aragón cree en un feminismo que defiende a la mujer desde la igualdad, desde la libertad y desde la dignidad, sin oportunismo político, sin trincheras ideológicas. Cuando el feminismo se convierte solamente en un eslogan, en una pancarta o en puro marketing, la mujer se convierte en un objeto y el feminismo se convierte en un disfraz. No podemos nunca permitir que se utilice a las mujeres como coartada, ni que tampoco se nos infantilice, ni que se nos trate como un colectivo dependiente, sino como ciudadanas libres, capaces de escribir nuestro propio destino y dirigir nuestros pasos al futuro que cada una elija, sin ningún tipo de condicionante por razón de género.
Un día como hoy, tras un acto cargado de simbolismo, que tengo que agradecer la hermosa manifestación de arte y de expresión, como el que hemos vivido en esta sala de la Corona, que, como todos lo sabéis, trabajadores y todas y cada una de las personas que asistís a este acto, es el espacio más solemne reservados para los actos más relevantes, queremos denunciar aquello que pone en peligro la vida y la dignidad de las mujeres, porque la forma de protegerlas no es con discursos vacíos, sino es con hechos. Se hace con medidas efectivas, como las que pone en marcha el Instituto Aragonés de la Mujer, para llevar a todas las partes del territorio ese sentimiento de seguridad y de protección, que ninguna mujer de Aragón, del último rincón de nuestro territorio, se sienta sola. Se hace con medidas efectivas, pero también con leyes justas y con un principio que nunca se debe abandonar: la protección de aquellos que necesitan ayuda para poder ejercer todos y cada uno de los derechos que por igual nos reconoce la Constitución. Y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la igualdad de hombres y mujeres, tiene que ser ejercida por hombres y mujeres, juntos, caminando hacia ese principio, hacia ese valor y hacia ese sentido que da vida. Por eso tenemos una obligación moral con todas esas mujeres que viven hoy amenazadas, que han tenido que cambiar su vida por la sinrazón de unos hombres que no entienden que la autonomía, que la libertad, que la dignidad no es negociable, sino que es exigible. Y las instituciones no pueden fallar. Si las instituciones fallan, piden perdón y luego asumen responsabilidades como mínimo a la medida del daño producido. Es duro decirlo, pero es más duro sentirlo como mujer y sentir ese miedo, esa vergüenza, ese silencio y esa falta de protección. Hay leyes que revictimizan a las mujeres y no lo podemos convertir. Hemos vuelto a ver un año más donde mujeres ven cómo sus violadores, sus maltratadores, hoy lo de sus hijos, vuelven a tener beneficios penitenciarios. Muchos de ellos ya están en la calle y están disfrutando de un privilegio que no se merecen y que empeora nuestra sociedad. Cuando se cometen fallos que tienen que ver con los sistemas de protección, como las pulseras de control a los maltratadores, no se puede permitir ese fallo las instituciones. No se puede callar, no se puede fallar, y lo vuelvo a decir: si se falla, se pide perdón y luego se asumen responsabilidades, porque eso no es feminismo, eso no es proteger a las mujeres, eso es negligencia y es poner en riesgo vidas reales para salvar otras cosas. Todo esto lo hemos visto, lo hemos sufrido y nos tiene que interpelar a todos como sociedad. Si sufre una mujer, si sufre un niño, si cualquier mujer se ve desprotegida y con falta de seguridad, toda la sociedad debe de sentir ese mismo sentimiento, porque la seguridad de las mujeres no es negociable, no es un capricho ideológico y no es un instrumento de propaganda. Pero en Aragón tenemos que elegir otro camino, porque la sociedad aragonesa quiere otro camino y así nos lo reclama. Un camino donde las mujeres no necesitan tutela, sino garantías, donde la igualdad es un pilar, no es un arma, y donde la libertad no se mendiga, se ejerce y se reclama. Así defendemos un feminismo que nace del esfuerzo, de la responsabilidad, de la igualdad real entre hombres y mujeres y por hombres y mujeres. Un feminismo que no enfrenta a las mujeres con los hombres, sino que nos une en una misma exigencia: vivir sin miedo, vivir en libertad y vivir con dignidad. Por eso hoy nos reafirmamos en este compromiso que recoge el manifiesto que ha leído la directora del Instituto Aragonés de la Mujer. Queremos respeto, queremos protección eficaz, queremos justicia y queremos libertad. Este Gobierno de Aragón trabajará con firmeza para garantizarlo, con el Instituto Aragonés de la Mujer, con todos los recursos que llevan a cabo las diferentes consejerías, con medidas transversales, porque la violencia contra las mujeres no entiende de ideologías, pero sí entiende de gobiernos responsables. Y el Gobierno de Aragón quiere ser responsable, quiere ser comprometido con la colaboración de todos y cada uno de los aragoneses, de nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que se encargan de dar a las mujeres ese valor irrenunciable que es la seguridad, que es la protección, que es la libertad
y vuelvo a decirlo, que es la dignidad, porque la dignidad se defiende todos los días. Cuidar y respetar esa dignidad significa que ninguna mujer quede desprotegida por la ineficacia de ningún gobierno, de ninguna institución, de ningún poder público, y que el sistema de protección pueda dejar a las mujeres en un entorno de miedo y de vulnerabilidad. La instrumentalización de la causa de la igualdad, arrogándosela solamente unos pocos cuando nos concita a todos, convierte a la mujer en un objeto. Y cuando el feminismo se convierte en un disfraz, pierde su fuerza y traiciona a quienes dice representar. La renuncia a la demagogia nos obliga a ser honestos, a admitir errores y buscar soluciones efectivas para restaurar la confianza en nuestras instituciones y que deben proteger a los más vulnerables. La libertad de una mujer solo es plena cuando su vida no está condicionada por el miedo o la violencia. Ser mujer es un privilegio y es la forma más hermosa de sentirse persona. No hay nada más hermoso que una persona que es capaz de ser consciente de su dignidad y vivirla plenamente en libertad. Ningún gobierno, con sus fallos, por irresponsabilidad o por ideología, puede ponerlo en riesgo. Este 25 de noviembre, además de honrar a las víctimas con nuestras promesas, con nuestros compromisos y con nuestro esfuerzo, volvemos a decir que las mujeres, con su libertad, con su seguridad y con su dignidad, convierten a nuestra sociedad en una sociedad más justa, más democrática y más libre, porque la igualdad entre hombres y mujeres es precisamente el reflejo de esa sociedad a la que aspiramos. Muchísimas gracias.
El acto